Dicen que la vida te prepara para los golpes más duros. Pero nadie te prepara para ver sufrir a tu hijo antes incluso de que pueda pronunciar bien su nombre. Mi hijo tenía apenas 3 años. 3. Un número tan pequeño para un mundo tan grande, tan duro, tan lleno de exigencias absurdas que ni los adultos logramos cumplir. Era un niño lleno de luz. Reía por todo, por una burbuja, por un pájaro, por una sombra en la pared. Le encantaba correr, explorar, tocar, preguntar, vivir. Y yo pensaba que así debía ser la infancia. Inocente, libre, curiosa. Pero el mundo, o mejor dicho, el sistema, parecía tener una opinión diferente. Todo cambió con una llamada, que lo cambió todo. Era un martes por la mañana. Tenía las manos mojadas lavando los platos cuando sonó el teléfono. El número del colegio apareció en la pantalla. Sabes que algo no está bien cuando el corazón se te acelera antes siquiera de contestar. Hola, señora. La voz de la profesora sonaba seria, demasiado seria para ser un asunto menor. ¿Podría venir al colegio? Necesitamos hablar sobre su hijo. En ese momento no pensé lo peor. Pensé que quizás se había caído, que se había peleado por un juguete, que se había escapado al patio, cosas normales de niños. Pero cuando llegué, supe que no era eso. La directora, la psicóloga y la profesora estaban sentadas en una mesa larga. Parecía más una reunión de juicio que una conversación sobre un niño de 3 años. Su hijo se portó mal. No sigue instrucciones. Interrumpe. No se sienta. No encaja con los demás. Creemos que tiene un problema. Cada frase era un golpe que no esperaba. Un martillazo directo al pecho. ¿Un problema? ¿En un niño de 3 años? ¿Acaso ya no podían simplemente ser niños? Miré a la profesora y pregunté, ¿qué hizo exactamente? Ella suspiró. No quiso colorear dentro de la línea. Gritó cuando le quitamos un juguete. Y no quiso dormir en la hora de descanso. ¿Eso era portarse mal? ¿Eso era tener un problema? Recordé mi propia infancia. Los gritos, las carreras, los berrinches, las risas. Yo también fui así. Todos fuimos así. Pero ahora ese comportamiento tenía nombre, tenía etiqueta, tenía diagnóstico. O al menos, eso querían hacer. Salí de esa reunión sintiendo que el mundo se había vuelto al revés. ¿Cómo podían diagnosticar a un niño que apenas aprendía a vivir? ¿Cómo podían decidir que no encaja cuando ni siquiera sabe lo que significa encajar? Pero lo más duro no fue lo que dijeron. Fue lo que esa reunión comenzó a provocar. Al día siguiente, mi hijo no quería ir al colegio. Algo dentro de él había cambiado. Estaba más callado, más serio. Un niño que antes despertaba cantando. Ahora se despertaba mirando el piso. Cuando regresó a casa, lo encontré sentado en una esquina, abrazando sus juguetes. No jugaba, solo los abrazaba. Le pregunté qué pasaba. Y su respuesta. Esa respuesta me desgarró. Mamá, yo soy malo, ¿no? Esa frase fue como una flecha al corazón. Un niño no debería aprender esa sensación tan temprano. No debería pensar que es malo por no cumplir con un molde. Ese día lloré en silencio, en el baño, con la mano sobre la boca para que no me escuchara. Porque sentía que yo debía proteger su inocencia. Pero el mundo se la estaba robando demasiado rápido. Lo que siguió fueron semanas de cambios. Cambios sutiles pero profundos. Mi hijo ya no corría. Ya no reía tanto. Ya no hacía preguntas infinitas. Ya no traía dibujos al azar. Ya no saltaba en charcos. Parecía que alguien había apagado su luz. Y yo estaba allí viendo cómo mi pequeño se convertía en una sombra de sí mismo. Una sombra que se formó por culpa de ideas que jamás debieron llegar a él. En el colegio empezaron a vigilarlo. Esa palabra odiaba, vigilar. Como si fuera una amenaza. Como si hubiera algo que corregir en él. Me llamaban casi todas las semanas. Que no se queda quieto, que se distrae, que se mueve, que habla mucho, que no habla, que no coopera, que no participa. Parecía que cada cosa que hacía estaba mal. Y yo me preguntaba, ¿qué esperan de un niño de 3 años? ¿Que sea un adulto comprimido en un cuerpo pequeño? ¿Que obedezca sin preguntar? ¿Que no explore, no se exprese, no sienta? Me obsesioné buscando respuestas.
¿Era yo la que estaba fallando? ¿Lo criaba mal? ¿Debería ser más estricta? ¿Más suave? ¿Más paciente? ¿Más firme? Pero la verdad no estaba en un manual. Estaba justo frente a mí, en sus ojitos cansados. Mi hijo no tenía un problema. El problema era un sistema educativo que cree que todos deben encajar en un molde que ni siquiera es real. Y ese fue el inicio de su depresión infantil. Muchos creen que los niños no pueden deprimirse, que son pequeños, que no entienden, que se les pasa. Pero yo lo vi. Yo vi cómo la alegría de mi hijo se quebraba, cómo su luz se apagaba, cómo su energía se volvía miedo. Miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a que lo llamaran malo. Empezó a decir frases que ningún niño debería decir. No quiero jugar. Estoy cansado. No quiero ir. Me duele la pancita. Los niños no me quieren. La profesora se enoja. Yo no puedo. Y yo luchaba contra mí misma. Quería abrazarlo y a la vez gritarle al mundo que lo dejara en paz. Que lo dejaran ser niño. Que no lo aplastaran con expectativas absurdas. No era berrinche. No era falta de límites. No era desobediencia. Era tristeza. Una tristeza profunda. Una tristeza injusta. Una tristeza que ningún niño debería sentir. Yo hacía lo imposible por levantarlo. Le hablaba bonito. Le contaba historias. Lo llevaba al parque. Bajaba al piso a jugar. Le dibujaba estrellas en las manos. Le decía: tú puedes, eres bueno, eres valioso, eres importante. Pero aún así, al día siguiente volvía con la mirada perdida, como si el mundo insistiera en recordarle que no encajaba. No voy a mentir, hubo días en los que sentí que fallaba, que yo debía ser suficiente para aliviar su dolor. Y no lo lograba. La sociedad es cruel con las madres. Nos exige perfección, paciencia infinita, fortaleza eterna. Nos exige que sepamos qué hacer siempre. Si el niño llora, es culpa de la madre. Si no obedece, es culpa de la madre. Si no encaja, es culpa de la madre. Y yo cargaba esa culpa como una piedra sobre la espalda. Me decía a mí misma: ¿qué hice mal? ¿Soy mala madre? ¿Por qué él sufre? ¿Por qué no puedo protegerlo? Y como si fuera poco, la vida doméstica seguía. La casa, la comida, la ropa, el trabajo emocional, el cansancio acumulado. Y nadie, absolutamente nadie, parecía verlo. Yo hablaba, y nadie escuchaba. Yo buscaba apoyo, y encontraba silencio. Yo lloraba, y el mundo seguía igual. Una noche, mientras él dormía, me quedé mirándolo durante horas. Prometí que iba a luchar por él, que no iba a dejar que lo aplastaran, que no iba a permitir que el sistema definiera su valor, porque ningún título, ninguna profesora, ningún diagnóstico apresurado tiene el derecho de apagar la luz de un niño. A partir de ese momento, mi mirada cambió. Me di cuenta de que la infancia no es un molde, no es una lista de normas, no es una competencia, no es un currículum. La infancia es exploración, es movimiento, es pregunta, es risa, es caos hermoso y necesario. Mi hijo no era un problema, era un niño, siendo un niño. Y comencé a verlo distinto, a apoyarlo más, a defenderlo más, a hablar más fuerte en reuniones, a cuestionar más, a no quedarme callada. Empecé a buscar entornos más humanos, profesores más empáticos, escuelas más flexibles, gente que lo viera como persona, no como un número en una lista. Y poco a poco, él comenzó a recuperar su luz, su esencia. Su sonrisa tímida volvió, su energía volvió, su creatividad explotó otra vez. La transformación no fue inmediata, fue lenta, día a día, lágrima a lágrima, abrazo a abrazo. Pero volvió. Volvió porque lo protegí. Volvió porque lo sostuve. Volvió porque me negué a permitir que el mundo decidiera quién era mi hijo. Este es mi mensaje para otras madres. Esta historia no es solo mía. Es de muchas madres. Madres que reciben llamadas que duelen. Madres que cargan culpas injustas. Madres que sienten miedo. Madres que observan a sus hijos derrumbarse antes de tiempo. Y quiero decirte algo con todo mi corazón.
No es tu culpa. Tu hijo no es un problema. Tu hijo no está roto. Tu hijo no necesita encajar en un molde para ser valioso. Los niños sienten. Los niños piensan. Los niños se afectan. Los niños también pueden deprimirse. Y necesitan amor, paciencia, comprensión, no etiquetas. Tu hijo no necesita encajar. Necesita ser visto, escuchado, respetado. Y tú también. Hoy, cuando miro a mi hijo, veo un niño maravilloso. Un niño que piensa diferente, que pregunta diferente, que siente diferente, que brilla diferente. Y eso ya no me asusta. Me enorgullece, porque aprendí algo que jamás olvidaré. El problema nunca fue él. El problema fue un mundo que quiere que todos los niños sean iguales. Mi hijo me enseñó a luchar. Me enseñó a ver. Me enseñó a amar más fuerte. Y ahora sé que su camino será único, especial, hermoso. A pesar de todos los diagnósticos, etiquetas y opiniones que quieran ponerle. Porque él no nació para encajar. Nació para brillar. Y yo estaré aquí, para asegurarme de que jamás se apague. Cada madre guarda una batalla que nadie ve. Y aquí, en este canal, ninguna la pelea sola. Suscríbete y sigamos creciendo juntas.